Bienvenido al podcast de la Iglesia ID de Córdoba, donde cada semana escucharás un mensaje de amor y esperanza de parte de Dios. Es nuestra oración que lo que se compartirá a continuación hable directo a tu corazón y sea de bendición a tu vida. Relájate y disfruta del mensaje. Relájate y disfruta del mensaje. Le puse como título Volverse diferente. Yo en la última prédica que compartí allá en Ituzaingó, en casa de Mónica, hablaba de cambiar la mente, de transformar la mente. Y sentía de parte de Dios que no bastaba solamente con eso, sino de cambiar la mente, sino de cambiar nuestra actitud, de cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, de vivir como cristiano. No me corto el pelo, che. No quería perder la unción como Sansón. Usted sabe que, bueno, no sé quién estuvo el sábado en este lugar. En la prédica del pastor Jonathan hablaba algo, en un momento habló del bautismo. En un momento habló de Pablo. Y yo decía, Dios me está confirmando la palabra, porque yo venía preparando un mensaje con esos mismos versículos. Volverse diferente. Significa ser diferente es apostar por hacer las cosas de otra manera y no quedarse en el intento. Dice, es demostrar que innovar no solo es posible, sino también es necesario. Y hablando de esto del bautismo, yo traía memoria en mi mente cuando yo me bauticé, cuando el pastor hablaba de eso, yo traía memoria en mi mente cuando yo me bauticé, que era apenas un adolescente, 13 años me acuerdo. Me bauticé en un río de la Calera y crecido para colmo. Me metían acá y me agarraban por allá. Era tremendo. Yo me ponía a reflexionar sobre eso, ¿no? Porque uno cuando se bautiza hace un pacto con Dios. Uno cuando es sumergido dice que el hombre viejo es sepultado y cuando sale el hombre nuevo. Simbólicamente hablando, ¿verdad? Y uno pacta una vida con Cristo. Desde ese momento de decirle, voy a cambiar mi manera de vivir. Voy a dejar esas cosas que no te agradan, esas cosas que no son de Dios, y para acercarme a las cosas de Dios, amén. Y me puse a analizar mi vida y digo yo, desde ese momento hasta ahora, que a pesar de los años que tengo como cristiano, día a día estoy luchando por cambiar cosas. Y día a día me doy cuenta que sigo con muchas cosas que cambiar. ¿Cuántos necesitan un cambio en su vida? Aún puede ser en lo espiritual. Dice, el significado de cambio es la acción de transformar una cosa en otra. Dice, abandonar una cosa o situación por otra. O intercambiar alguna cosa por otra que se considera de un valor semejante. Me gusta cuando dice abandonar una cosa o situación por otra. Si usted me acompaña rápido, vamos a hacer lo más dinámico posible. Mateo capítulo 16, versículo 24. Un versículo conocido. Mateo 16, versículo 24. Dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En la traducción lenguaje actual dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz. Y en la nueva traducción viviente dice, ustedes quieren ser mis seguidores, tienen que abandonar su propia manera de vivir. Y a esto quería ir yo, abandonar nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir para seguirlo a Jesús. Para seguir a Jesús lo primero que tenemos que hacer, como dice sus palabras, es negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos significa dejar nuestra vida de lado, nuestros pensamientos, nuestros deseos por ahí carnales, ¿verdad? Para adoptar el pensamiento y los deseos de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Para eso hay que estar dispuesto a dejar las obras de la carne. En Gálatas 5:19, ya se lo leo rápido. Me gustó, lo leí en varias versiones y me gustó mucho la nueva traducción viviente. Dice Gálatas 5, versículo 19, dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dice: permítanme repetirles lo que le dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Repetí conmigo: Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es justo, amén. Tenemos que estar dispuestos a dejar todo lo que nos aleja de la presencia de Dios. Y cuando yo me examinaba en mi vida, decía: wow, que tengo varias cosas que dejar. Sé que la misericordia de Dios es grande con nuestras vidas. Dice, tenemos que dejar nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros como seres humanos que somos, ya la misma carne lleva en nosotros un pecado. Desde Adán y Eva ya tenemos nosotros la naturaleza pecaminosa de nosotros. Pero dice que tenemos que dejar de lado la naturaleza pecaminosa para seguir a Jesús, para tomar su cruz. Amén. Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrenta todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará para cuando la necesitemos. No importa en qué te estés equivocando, importa que te arrepientas en lo que estás haciendo si es algo malo. Y acá dice su palabra: acérquense confiadamente al trono de la gracia, que van a hallar misericordia. Amén. En Gálatas 5:22 seguía diciendo la palabra: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es, ¿cuántos lo saben? Amor, alegría, paz, paciencia, nola, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas, dice la palabra de Dios. Los que pertenecen en Cristo Jesús, presta atención a lo que dice acá, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Cuántos pertenecen a Jesucristo? Acá su palabra dice: los que pertenecen a Jesucristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. La han dejado ahí en la cruz. Dice el versículo 25: ya que vivimos por el Espíritu. ¿Cuántos viven por el Espíritu? Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia uno de otros. Tomar la cruz es seguir a Jesús, es seguir sus pasos, es aguantar las cosas que soportó Jesús en camino a la cruz. Pero ¿a dónde iba Jesús? ¿A dónde llevaba la cruz Jesús? ¿Para qué la llevaba? Para la crucifixión, para entregar su vida. Amén. Cuando Él decía: tomen su cruz y síguenme, Dios estaba haciendo referencia de que tenemos que estar dispuestos a seguirlo a Jesús hasta la muerte. Clavarnos ahí con Él en la misma cruz. Amén. Estamos aquí. No se fue nadie. Los cambios son para los valientes. Los cobardes prefieren quedarse donde están, aunque no sean felices. Puso Moisés saliendo de Egipto. Dice: los cambios son para valientes. ¿Cuántos son valientes? Amén. 2 o 3 nomás. Dice:
Dios quería sacar al pueblo de Egipto. En ese tiempo, en una oportunidad, al pueblo de Egipto, Moisés iba a sacar al pueblo de Dios de Egipto. Y yo eso lo traía de referencia porque el pueblo de Dios tenía muchas cosas que cambiar, tenía muchas cosas que dejar de su vieja vida, de su esclavitud, de sus pensamientos. Pero Dios quería sacar al pueblo de Egipto, darle una mejor vida, sacarlo de la esclavitud y darle un propósito, como Dios quiere darte un propósito hoy en esta noche. Amén. Dios quiere darle un propósito a tu vida, quiere cambiar el estilo de vida de cada uno de nosotros. Pero dice que el pueblo de Dios tuvo que pasar un proceso duro, porque había cosas que tenían que cambiar. Un proceso que llevó muchos años en el desierto. Yo buscando, teólogos dicen que el trayecto de Egipto a la tierra prometida se podía hacer de 15 a 30 días a pie. Y el pueblo de Egipto estuvo 40 años dando vueltas. Y esto me hacía pensar, reflexionar de que ¿habrán sido duros para cambiar? Dios quería bendecirlo. Dios tenía la tierra preparada para cada uno. Pero Él sabía que no se la podía dar de esa forma como estaban, con esos pensamientos que salían de Egipto. No estaban preparados, ni mentalmente ni espiritualmente, para recibir las bendiciones de Dios. Nosotros muchas veces nos tardamos en cambiar, nos cuesta madurar. Y empezamos a caminar en el desierto, como hizo el pueblo de Egipto. Y pasan los años y no vemos los frutos. Y ¿será que tenemos cosas que cambiar, cosas que dejar, pensamientos que cambiar? Dios quiere bendecir tu economía, Dios quiere bendecir tu familia. Pero todo empieza por una decisión. Vos tenés que decir en tu lugar, yo decido cambiar. Por el bien de mi familia, como cabeza de hogar, los varones. Yo decido cambiar, yo decido llevar a mi familia a los pies de Cristo todos los días. Porque esto es una lucha de todos los días. Si vemos cómo está el mundo hoy, cómo está el sistema, para los adolescentes, para los jóvenes, está como muy susceptible. Hay muchas cosas que pueden distraer a los jóvenes, a los adolescentes. Y uno como padre, yo hoy pienso en Roma, que es chica todavía, pero digo, tengo que estar preparado todos los días, tengo que estar sembrando palabra en ella. Aunque por ahí ella en su niñez todavía no me entienda, declarar palabra en tus hijos. Amén. Que ellos de chicos puedan entender y comprender la misericordia de Dios. Algunos cambios necesitan un tiempo de proceso. Es cuestión de arriesgarse, de salir de ese lugar, de dejar las cosas que te están haciendo mal. Cada uno sabe por lo que está pasando, cada uno sabe lo que le hace bien y lo que le hace mal. Tenemos que decir basta, hasta acá nomás. Hasta acá nomás llegaste el desánimo, hasta acá nomás llegó el miedo en mi vida, en mi familia, la pobreza. Tenés que declarar que somos ricos. Se soltó una palabra sobre esta iglesia de que iba a ser una iglesia de ricos. ¿Y cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen yo soy rico? Amén. Muchas veces cuando te dispones a cambiar, las cosas se ponen difíciles. Y sentimos que le fallamos a Dios porque decimos, esta vez yo me decido. Yo te prometo, Señor, que cambio. Esta vez no hago más esto, que sé que no te agrada a ti. Pasa una semana y vuelve a caer y te desanima. Pero ¿qué leímos recién? Que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Amén. Dios está aquí para abrazarnos y para amarnos. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son, en la versión NBI, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuche esto, dice, ustedes ni siquiera antes eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Wow, me encantó esto. Dice, antes ni siquiera éramos pueblo, antes estábamos perdidos.
Pero dice, ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia y ahora ya la han recibido. Todos los que estamos acá recibimos misericordia. Porque la misericordia de Dios se renovó con nosotros una vez más, un día más. Y a Dios le plació que vos estuvieras en este lugar. Seamos pocos, seamos muchos, somos los que estamos los que somos. Estamos los que Dios quiso que estén. Y como decía recién, un personaje que me vino a memoria, Dios me hablaba a través de su vida, de su caminar, el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando tuvo la conversión, ¿se dice? ¿Está bien? La conversión a Dios. Dice en Hechos, capítulo 9, si lo quiere leer conmigo. Es una historia conocida, pero usted sabe que yo cuando buscaba esta palabra, yo decía, y leía la palabra, decía, Señor, revélame, muéstrame cosas que sean diferentes. Las revelaciones, cuando nosotros leemos cosas y Dios te las muestra diferentes, te muestra cosas nuevas, a pesar de que sean historias que hayas leído ya incontables veces, pero Dios todo el tiempo te puede revelar algo nuevo. Hechos, capítulo 9. Yo se lo voy a leer en la versión, traducción lenguaje actual, amén. Usted si quiere seguirme su versión. Dice la palabra de Dios, Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús, para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Dice el versículo 3, ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo los rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo contestó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Como diciendo, no sabes con quién te estás metiendo. Dice, pero levántate y entra a la ciudad, que allí sabrás lo que tiene que hacer. No le preguntó si quiso. Dijo, levántate y entra a la ciudad, que allí sabrás lo que tiene que hacer. Dice, los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces los tomaron de la mano y los llevaron a la ciudad de Damasco. Dice, allí estuvo Saulo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. Dice, en Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías, que dice, en una visión que tuvo, le oyó el Señor Jesús llamándole, le decía, Ananías, Ananías. Y respondiendo Ananías dijo, Señor, aquí estoy. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle recta. En la casa de Judas, busca a un hombre de la ciudad de Tarso que se llama Saulo. Y está orando allí. Dice, yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. El versículo 13 dice, respondió Ananías, pero me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. No sé. Dejen los niños venir a mí, dijo el Señor. Menos mal que lo dijo el Señor, no yo. Dice que Ananías le respondió a Jesús, ¿estás seguro que yo vaya? Tenía más miedo que yo en este momento. ¿Estás seguro que yo vaya? Porque sabía quién era Saulo, sabía que era un perseguidor, sabía que llevaba presa a los seguidores de Jesucristo. Y dice, sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve, porque yo lo he elegido a ese hombre para que me sirva. Dios te ha elegido en esta noche.
Dice, yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Dice, él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. ¿Cuánto creen que Dios nos eligió para hablar ante reyes, gente que no conoce de Dios? Nos puso en este lugar para hablar con gente que no conoce de Dios, con el pueblo de Dios, pero con gente que no conoce de Dios. Amén. Dice, él hablará de mí ante reyes. Dice, yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. El camino de Dios no es fácil. Dice, Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar, le puso las manos sobre la cabeza y dijo, amigo Saulo, vengo en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí, para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. Wow. Dios lo mandó a Ananías a que visitaras a Saulo para que recobre la vista, pero acá dice algo importante, para que reciba el Espíritu Santo. Dice el versículo 18, al instante algo duro, parecido a escamas de pescado, cayó de los ojos de Saulo, y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado, dice su palabra. Después de eso, dice, comió y tuvo nuevas fuerzas. Y acá yo me quiero detener en esto que dice, al instante cuando Ananías oró por él, dice, parecido a las escamas del pescado, algo cayó de sus ojos. Y Dios me hablaba de que es necesario que de nuestros ojos se caigan esa ceguera espiritual. Que se caiga de todo lo que nos impide ver las cosas de Dios, los caminos de Dios, el propósito que Él tiene para nuestra vida. Él en esta noche quiere abrir tus ojos espirituales, amén. Dice, y este pudo volver a ver. Yo pensaba, porque dice que tuvo 3 días sin ver, y estuvo sin comer, sin beber. Ya empezó con un ayuno, Saulo. Ya se estaba preparando para la misión que Dios le había encomendado. Y se tuvo 3 días sin ver. Yo trataba de pensar, decía, Señor, ¿por qué tuvo 3 días sin ver? ¿Por qué no pudo ser un ratito, 1 hora, 2 horas? Si vos ya lo habías hablado. Y yo decía, ¿será que Dios tiene que cambiar nuestra manera de ver las cosas? Y es necesario que muchas veces Él se encargue de que nosotros no veamos lo malo y nos da un tiempo para que podamos recuperar la vista en lo espiritual, viendo las cosas del cielo. Nadie es igual después de un encuentro con Jesucristo. Dios vino y en un instante cambió la vida de Saulo. Le puso nombre. Y de ser un perseguidor, se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Y yo decía, si lo puedo hacer con Pablo, ¿cómo no lo puedo hacer con mi vida? ¿Cómo no lo puedo hacer con tu vida? En un abrir y cerrar de ojos. Cuando hagas cambios en tu vida siempre va a haber gente que te critique, pero no te detengas. El versículo dice, el versículo 19 dice, después de eso comió y tuvo nuevas fuerzas. Dice, Saulo pasó algunos días allí en Damasco con los seguidores de Jesús. El 20 dice, y muy pronto empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Dice, muy pronto, no pasaron días, no pasó años, pasó un instante de que Pablo empezó a predicar de Jesús. Dice, empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos de que Jesús era el Hijo de Dios. Dios le había prometido que lo iba a poner ante reyes. Dice, todos los que lo oían decían asombrados, pero si es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús.
Precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevarlos atados ante los sacerdotes principales. Hay gente que te va a criticar cuando vos quieras cambiar. Y se van a fijar más en lo que vos eras que en lo que sos ahora. Acá dice que los judíos no podían creer de que realmente fuera Saulo el que estuviera predicando de Jesús cuando mucho tiempo fue perseguidor y que arrestaba a los cristianos. Dice el 22, y cada día Saulo hablaba más con poder del Espíritu Santo y les probaba que Jesús era el Mesías. Y sin embargo los judíos que vivían en Damasco lo escuchaban, pero no lo entendían. Dice, cada día Saulo hablaba más con poder del Espíritu Santo. Cada día Saulo se llenaba más del Espíritu Santo para hablar de Dios. Y tenía que estar preparado en lo espiritual para hablar de Dios ante tanta gente que lo había visto ser perseguidor de Jesús y que lo veía ahora como un seguidor. Por eso yo decía que Saulo se estuvo preparando 3 días en ayuno y oración para poder encomendarse a la tarea que Dios le había dado. Y Pablo, como seguidor de Jesucristo, sufrió persecución, sufrió tribulaciones. Una vez convertido Pablo, lo quisieron matar un montón de veces, dice el 2 de Corintios 11:24. Se lo leo rápido. 2 de Corintios 11:24. Contaba Pablo lo que tuvo que sufrir ya como apóstol. Dice, 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en el que viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar, hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros. Dice, y en la ciudad y en el campo, en el mar, entre los extranjeros, entre la ciudad y en el campo, en el mar, dice, y entre los falsos hermanos de la iglesia, dice esta versión. Ay, ay, ay. Dice, entre los falsos hermanos de la iglesia, he trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed. Por falta de ropa he pasado frío. Pero a pesar de todo, Pablo no se detuvo. A pesar de todo, Pablo siguió encaminado a lo que Dios le había encomendado, amén. Ahora sabía a quién le servía. Vos también tenés que animarte al cambio. Anímate a lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Cuando Pablo fue convertido, Dios le empezó a mostrar cosas nuevas. Le empezó a mostrar lo nuevo. Amén. Dice Efesios capítulo 5, versículo 8, dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y ustedes antes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y ya han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quien conoce a Dios, pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. Esto me gustó mucho porque dice, han pasado a la luz. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Pero ahora dice, vivan entonces como corresponde a los que conocen a Dios. ¿Todos conocemos a Dios? Acá su palabra dice, vivan como corresponde a los que conocen a Dios. ¿Estás viviendo como corresponde a un hijo de Dios? En tu trabajo, en tu escuela, en donde te mueves, con tus vecinos, en tu casa, con tu familia. ¿Estás viviendo como corresponde a un hijo de Dios? Queda de tarea para la casa. Sinónimo de cambiar.
reemplazar, modificar, transformar. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice, más bien dejen que Dios los transforme. Que Dios cambie tu manera de vivir. Dice que Dios los transforme en personas nuevas. Que le cambie la manera de pensar para aprender a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. El otro día la pastora Mica decía, tenés que cambiar la semilla si querés ver fruto distinto. Todos tenemos cosas que cambian, amén. Vamos camino a la perfección. Leía por ahí una frase que decía, entrar a una iglesia no te hace ser cristiano, así como entrar a una carnicería no te hace ser carnicero. Yo decía, y esto me hacía reflexionar, es cierto, porque yo puedo venir a la iglesia, pero de que yo venga y que yo entre a la iglesia no me hace ser un cristiano. Lo que me hace ser un cristiano es mi actitud con Dios, con mis hermanos. ¿De qué me sirve hablar en lenguas si cuando salgo de acá en la primera oportunidad estoy criticando a mi hermano? ¿De qué me sirve caerme al piso a pedirle a Dios y cuando me levanto sigo siendo el mismo de siempre, con el mismo temperamento, el mismo mal carácter? ¿De qué me sirve adorar a Dios y cuando salgo de acá soy otra persona en mi casa y se me vuelan todas las palomas? Esto lo puse como que estaba escribiendo y Dios me estaba haciendo así. Yo que la palabra primero es para uno, amén. No basta con solo ir a la iglesia, tenemos que ser iglesia. Puede ser difícil ser iglesia, pero tenemos que ser iglesia. Dice, yo puse acá, con Dios no se puede ser hipócrita. Tenemos que dejar la mediocridad de lado. Dejar que Jesús reine en tu casa, en tu familia. Y verdaderamente vas a notar el cambio, una mejor calidad de vida. Vas a tener una dinámica de vida diferente. Tenemos que ser distintos a ese que empezó la iglesia hace años. Que realmente se puedan ver los frutos de tu caminar en Cristo. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. La evidencia del cambio en tu vida está en los frutos que vos tengas. Amén o no amén. Amén, convencido. Convencido, no ofendido. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firme y no se someta nuevamente al yugo de la esclavitud. Dios ya te libertó. Muchas veces venimos acá y decimos, Señor, libérame de esto, sácame de esto. Dios ya te libertó. Solo hay que mantenerse firme, dice su palabra. ¿Qué es difícil? Es difícil. Pero otra vez, de vuelta le digo, hay que acercarse al trono de Dios para hallar gracia y misericordia. Dios ya te libertó, Dios ya te rescató de toda tu naturaleza pecaminosa. Yo no sé cómo llegaste esta noche en este lugar, tal vez llegaste con problemas económicos, personales, matrimoniales, sin ganas de nada, con tus últimas fuerzas, desanimado, diciendo, otra vez reunión y bueno, voy para que me vean. No sé cómo he venido en esta noche, pero Dios puede cambiar tu situación, cualquier sea la que estés viviendo. Dile al justo que le irá bien.
¿Cuántos son justos en este lugar? Amén. ¿Cuántos son justos? Te va a ir bien, Pastor Johnny. ¿Quién es justo en este lugar? ¿Quién es justo en este lugar? Te va a ir bien, Micaela, te va a ir bien, Gaby, en tu emprendimiento. Melanie, en tu emprendimiento. Tizi, Cami, Carlos, Vane, Laura, todos los que estamos en este lugar, Nancy. Dile al justo que le irá bien. Te va a ir bien, Mauro. Dice, esto se trata de aceptar de que necesitamos un cambio primeramente y tener la voluntad de querer el cambio. Lo nuevo que Dios tiene para mi vida y para tu vida. Amén. Se trata de aceptar de que necesitamos un cambio, de que queremos un cambio. Amén. Yo decido cambiar. Dice la palabra de Job en el capítulo 22, versículo 28, dice: determinarás en sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Determínate a cambiar en esta noche. Determínate a ser diferente, que a partir de hoy hay un antes y un después en tu vida. Dice, olvídense de las cosas que han pasado. Dios tiene cosas nuevas. Dios quiere cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar. Cuando escribí este mensaje, pensaba en la vida de Mauro, que justo se encuentra en este lugar. Y Mauro tomó la decisión de cambiar. Él dispuso en su corazón de querer cambiar. Se determinó a cambiar. Y hoy está acá con la disposición de querer cambiar, de ser diferente. Él dijo en su vida, basta, esto me está haciendo mal, lo tengo que dejar de lado, acercarme a Jesucristo. Él se determinó a cambiar, tuvo la decisión y puso de su voluntad para querer cambiar. Y Dios te va a recompensar, hermano. Quiero que te pongas de pie. Hay una palabra que fue con la que empecé a escribir este mensaje y que habla de dejar las cosas antiguas. Dice...